yo me moví en diferentes, me cambié varias veces de movimiento, eh, y habían como visiones completamente distintas. Para darte algunos ejemplos, algunos de estos eran muy enfocados en la organización, otros eran totalmente, digamos, antiestructura clerical, mientras otros eran más clericales, unos eran más enfocados, por ejemplo, hacia buscar espíritus, hacia eh, trabajar con lo que se llamaban los maestros. En otra organización era más trabajar con lo que ellos llaman el Cristo interno. Paz y bien, mis hermanos, un saludo en los corazones de Jesús y María. Un saludo para todos y bienvenidos a este programa Preguntando se llega a Hoy tengo la alegría y el honor de tener como invitado a mi amigo Hugo Delgado del canal Osana in Excelsis. Hugo, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, William, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer eh, hacer programas contigo y bueno, podemos discutir temas de la fe que nos enriquecen a todos, ¿no? Claro que sí, mi hermano. Para eso es este espacio y este programa, para la edificación, para transmitir el Evangelio, para que sea para la gloria de Dios y muy especialmente para que pueda dar fruto en todas estas almas que de una u otra manera en este momento pueden estar teniendo dudas, preguntas u objeciones y que quizás, como ya lo hemos hecho con los anteriores invitados, hoy podemos saber que hay muchos Hugo Delgado allá afuera que quizás pueden tener en alguna de las circunstancias de su vida, alguna de las problemáticas que Hugo tuvo y quizás la experiencia de Hugo les pueda ayudar y servir en este caminar de fe. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, Hugo, y es la más sencilla en algunas ocasiones, pero para muchos ha sido también la más complicada, y es, ¿quién es Hugo Delgado? ¿Y cuál es tu vocación, mi hermano? Bueno, pues yo soy una persona que siempre ha querido buscar a Dios, como es algo así, algo innato. Incluso antes de mi bautismo, me bautizaron tarde, me bautizaron a los 13 o 14 años, pero incluso antes de eso sentí una enorme atracción por el rosario, a pesar de que mi familia no era una familia católica. Y siempre he tenido esa vocación de querer agradar a Dios, de hacer cosas que satisfagan a Dios, ¿no? Y yo sé que si hay hermanos protestantes nos van a decir, bueno, pero es que eso es pelagianismo o lo que sea, pero realmente la Biblia tiene muchos pasajes donde habla de cómo podemos agradar a Dios, empezando, por ejemplo, en Romanos 12:1, donde dice, ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo ante Dios y esto es agradable para Él. Entonces, siempre he querido agradar a Dios. Desafortunadamente me desencarrilé o escogí un camino equivocado y por muchos años estuve en la nueva era tratando de encontrar esa verdad, ¿no? Y pues afortunadamente para mí volví a encontrar, buscando esa verdad, volví a tocar las puertas del catolicismo y de verdad que aquí encontré lo que estaba buscando. Así que soy una persona muy feliz por el hecho de haber encontrado eso que me llena y me satisface, ¿no? Y lo encontré en la iglesia y lo encontré en los sacramentos especialmente. Qué bien, hermano, me encanta eso. Y aquí me surge de pronto una comita dentro de la pregunta y es que mencionas que tu familia era católica, pero te bautizaron a los 13, 14 años. ¿Cómo fue eso, hermano? O sea, ¿quién tomó entonces la decisión de bautizarte o fue por tu propia iniciativa que buscaste ese bautismo? Como bien me acuerdo, había un requisito para algo
en el que se necesitaba un certificado de bautismo. Y como que, de verdad que no estás bautizado, ¿no? Entonces allí pues me hicieron un curso a la ligera, me consiguieron un padrino a la ligera, pero era más un requisito, realmente no había un sentido religioso o espiritual de los beneficios y las enormes bendiciones que tiene el bautismo, porque es una maravilla, ¿no? Decía, creo que San Agustín decía que eh, entre la creación del mundo y el bautismo se quedaba con el bautismo porque, bueno, prácticamente una persona, un pecador, pasaba a reconciliarse completamente con Dios, ¿no? Así que yo no tenía conciencia de la importancia del bautismo, pero definitivamente, pues con una gran bendición haberme podido bautizar, aunque sea a los 13 años, ¿no? Porque bautizo y confirmación, y pues obviamente ya eso es entrar mucho más de lleno a la iglesia, ¿no? Claro que sí. Bueno, mi hermano, ¿dónde estás viviendo? ¿De dónde eres originario? ¿Qué edad tiene Hugo Delgado? Yo estoy viviendo en Texas, en Austin. Soy de Cali, Colombia. Viví en Colombia gran parte de mi vida. Me casé con una muchacha que conocí cuando estaba en la nueva era. Ella es norteamericana y nos vinimos a vivir acá porque queríamos ser parte de un grupo de elegidos en un movimiento nueva era. O más bien, nos invitaron a ser parte de ese grupo selecto de elegidos. eh, y bueno, decidimos venirnos a Estados Unidos, dejar todo en Colombia y, eh, y bueno, ya tengo 47 años y tengo 6 hijos, viene el séptimo en el camino y, y bueno, ese es un poquito quién soy yo, ¿no? Ok, bueno, creo que ya ahí estás adelantando pues el tema de cuál es tu vocación. Obviamente, por obvias razones es al matrimonio, ¿cierto? Como padre y cabeza de familia, un muy bonito hogar, hermano. Bueno, esto entonces me da pie para hacerte una pregunta específica. ¿Hace cuánto tiempo que Hugo Delgado es un católico convencido? Entendiéndose convencido como una persona no porque solamente tenga el bautizo y esté plasmado pues en un acta de bautismo, sino que realmente es consciente de qué es ser católico, cómo debe vivir un católico, está convencido de su fe. ¿Hace cuánto tiempo abrazaste la fe católica? Yo creo que hace 5 años, eh, digamos, hubo un periodo de transición de la nueva era hacia el catolicismo, pero llegó un momento en el que definitivamente dije, no, el catolicismo es la verdad y bueno, hay que dedicarse al 100% y obviamente volver a entrar de nuevo de lleno a la fe católica implicaba la confesión de los pecados, hacer una buena confesión, confesar sobre todo las herejías en las que yo estaba cuando era parte del movimiento Nueva Era y también pecados pues que uno ha cometido en todos esos años, ¿no? Eh, Porque pues si uno no se confiesa frecuentemente, pues obviamente uno se va llenando de ese pecado, ¿no? Se va acumulando y pues obviamente el sacramento de la confesión fue la puerta de entrada como para volver a un catolicismo mucho más, digamos, eh, mucho más intenso, mucho más anclado, enfocado y después de eso, eh, pues obviamente empecé a tomar la comunión y en algún momento descubrí, cosa que no había conocido antes, lo que es la adoración eucarística y realmente me enamoré de esa práctica, ¿no? Realmente eso ha sido para mí una enorme bendición en mi vida, el conocer la adoración eucarística. Creo que no tiene precio. Para mí a veces estoy en adoración eucarística y, y digo, bueno, esto es que no me lo creo, ¿no? Es que no me lo creo que yo pueda estar aquí sentado al frente de la sustancia o de lo que es sustancial verdaderamente es Cristo mismo, cuerpo, sangre.
alma y divinidad, ¿no? O sea, de verdad. Para mí eso ha sido una cosa maravillosa. Yo creo que en ese momento ya cuando empecé a hacer adoración eucarística, puedo decir que ya fue el momento en que me entregué completamente, ¿no? Belleza, hermano. Eso es un pedacito del cielo, hermano. Eso es participar del cielo en la tierra. Sin duda. Bueno, entonces, claro, ya nos has adelantado que estuviste, obviamente, tu cosmovisión anterior era, obviamente, estar en todo este movimiento de la nueva era, ¿ya? Esa es la pregunta que viene, obviamente, a continuación. ¿Cuál era tu cosmovisión anteriormente? O sea, antes de abrazar la fe católica como un católico convencido, católico de convicción. Sabemos entonces que es la nueva era, pero entonces, ¿cómo se movía Hugo Delgado en ese movimiento de la nueva era? ¿Cuáles eran las prácticas que llevaba a cabo? ¿Qué era eso en lo que se movía? Porque muchas personas podrán escuchar entonces la palabra, ah, sí, nueva era, pero entonces no saben exactamente a qué se refiere el participar de este movimiento de la nueva era. Entonces, ¿en qué se movía Hugo Delgado como su cosmovisión de vida antes de abrazar la fe católica? Pero realmente no hay una cosmovisión, o sea, hay varias cosmovisiones. O sea, en la medida que te vas moviendo a distintas organizaciones, vas a tener una cosmovisión distinta. Y eso era un poquito conflictivo para mí porque yo me movía en diferentes, me cambié varias veces de movimiento eh, y habían cosmovisiones completamente distintas. Para darte algunos ejemplos, algunos de estos eran muy enfocados en la organización, otros eran totalmente, digamos, antiestructura clerical, mientras otros eran más clericales, unos eran más enfocados, por ejemplo, hacia buscar espíritus, hacia eh, trabajar con lo que se llamaban los maestros, en otra organización era más trabajar con lo que ellos llaman el Cristo interno, eh, en otra organización era hacer otro tipo de prácticas, varía mucho, ¿no? Pero digamos que en el fondo hay ciertos factores comunes entre ellos. Todos estos grupos creen en la reencarnación, todos estos grupos creen en el tema de las energías y en general todos creen en el tema de los chakras. El Cristo interno, ¿cierto? Hay un tema de lo que llaman el Cristo interno o el Cristo cósmico. Entonces, sí son cosmovisiones que cambian eh, y se van moviendo de forma eh, es muy complejo. Por eso vivir en la nueva era es un tema muy complicado porque en la medida que te mueves a una organización distinta, los parámetros cambian completamente. Entonces hay que casi que a limpiar el disco duro y llenarlo nuevamente cada vez que uno va a un nuevo movimiento, nueva era, ¿no? Claro que sí, mi hermano. No, comprendidísimo. Precisamente, eh, eso es algo que hoy en día se está viendo mucho en la juventud. ¿Por qué? Porque es que los van atacando precisamente como desde esos ámbitos, o sea, de esta organización o de la otra, y muchas veces no se sabe entonces quién realmente lo está haciendo. Y como ya hay tantos gurús y tanto video en internet que les empiezan a meter todas estas ideas, entonces de ese super yo, ese yo personal que termina convirtiéndose en una idolatría de uno mismo, porque entonces va a obtener poderes y va a tener entonces todo este control de lo externo. Entonces, es algo muy complicado, hermano, porque, claro, y como vos no lo has dicho, lo van pintando de una manera, pues, muy bonita, van maquillando las cosas muy bonitas. Pero entonces, específicamente, ¿cuáles eran las prácticas a las que más recurría Hugo cuando estaba inmerso como en este mundo? Al principio eran mucho los mantras, mantras orientales, un tipo de oración que ellos llaman los decretos dinámicos, que son repeticiones rápidas de ciertas oraciones, más adelante, y por horas, ¿no? O sea, yo podía hacer decretos por 2 horas, básicamente, pues, o, o por más tiempo, pero bueno, yo tenía mi límite y eran como 2 horas, era como lo máximo, pues. Entonces era repetición, tema repetitivo. Sí, hacíamos rosarios también, ¿no? Hacíamos mantras, villa mantras para el despertar del Kundalini.
Luego me moví a otra organización que era más meditación. Había una práctica de llenar un cuaderno todos los días con aquellos elementos de la psicología con los que uno estuviese teniendo dificultades espirituales. eh, pero sí, básicamente mucho la meditación y un trabajo interno bastante intenso. Y luego me moví a otra organización que, digamos que las prácticas espirituales, es una organización bastante extraña, en la que no habían prácticas espirituales. Supuestamente estamos ya en el ser, ¿no? En lo que llamaban el yo soy. Y entonces ese era supuestamente un estado en el que estaba mucho más allá de casi que del bien y del mal. O sea, que ya estabas eh, en el ser mismo, ya eras la voluntad de Dios más o menos andando, ¿no? O sea, como de alguna forma Dios encarnado. Y, y no había prácticas y eso lo hacía un poco más complejo, pero pues sí había mucha enseñanza de una guía espiritual, que era la líder de la secta, y que pues obviamente todo lo que decía ella era palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa sí es una secta mucho más dependiente al gurú. eh, y había prácticas allí, por ejemplo, el tema de la kinesiología integrada, donde a través de ciertas técnicas uno podía lograr respuestas a ciertos temas por parte del ser del yo superior, como lo llaman ellos, o el yo soy. Y bueno, había todo tipo de prácticas, o sea que he practicado de todo, pero quizás como para aclarar a la gente, la nueva era no es satanismo, es que yo me sentaba a invocar a Lucifer o nada de eso. En realidad invocábamos ángeles, invocábamos maestros santos, invocábamos a la bendita madre, invocábamos a Jesús, pero al mismo tiempo invocábamos a Brahma, Vishnu y Shiva, invocábamos a Buda, invocábamos a todos ellos porque se hablaba de que todos estos santos hacen parte de lo que se llama la Gran Hermandad Blanca. Y supuestamente la Gran Hermandad Blanca son la colección de todos los santos de Oriente y Occidente, ¿no? Entonces, ese era como para hacerte un resumen de algo que es supremamente complejo y enredado. Claro, mi hermano. Eso es como le llaman el salpicón espiritual, porque eso es una ensalada de todo. Lo que me sirve de acá lo meto, lo que me sirve de acá lo meto, esto no me gusta, entonces no lo hago. O sea, es impresionante. Bueno, hermano, pero entonces ahora que mencionas que mencionaban a la Virgen María, a los santos, ¿vos te considerabas católico haciendo todas esas prácticas o qué pensabas de la Iglesia Católica en sí misma? No, no, no. Yo pensaba que la Iglesia Católica estaba realmente, se había quedado, se había quedado completamente estancada, como que en su momento tuvo algo de verdad, pero acuérdate que en la nueva era se habla muy bien, ¿no? Se habla de la era de Piscis y de la era de Acuario, ¿cierto? Entonces, el tema de la nueva era, el tema de fondo, hablando de cosmología, es que, eh, digamos que cada 2000 años hay una nueva era y entonces eh, esta nueva era es una nueva era, digamos que lo que dicen es esto, la era de Aries era la era del Antiguo Testamento, de Moisés y de los patriarcas. Luego viene la era de Piscis, donde es Jesús, y obviamente Jesús lo representa un pescado, pues, y hay otros elementos que ellos van a decir sí, que era un poco más, digamos, casi que organizado, una religión organizada y todas estas cosas. Y entonces ellos hablan, luego dicen, pero la era de Acuario va a ser la era donde vamos a lograr la libertad, la plenitud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si te das cuenta de eso, esa narrativa no pone mal a la Iglesia Católica, ¿no? Sino que la Iglesia Católica es como un escalón en este proceso evolutivo que es un cuento que ellos te meten, ¿no? Entonces, a la luz de ese proceso evolutivo, lo que sucede entonces es que uno se cree el cuento y pues básicamente el gancho es el tema de la nueva era y el tema de la evolución, porque así como hay una evolución de las especies, tal como lo plantea Darwin, entonces ellos te van a decir que hay una evolución de la religión.
y de que lo que de pronto era cierto antes, pues ya, digamos que ya haya una verdad superior. Ese es básicamente, entonces no es agresiva la nueva era. Algunos movimientos, hay otros que sí son muy agresivos y anticatólicos, pero en general la nueva era no es algo, al menos en los primeros movimientos que yo estuve, no era muy agresiva con el catolicismo, ¿no? Pero lo que uno sí veía o pensaba era que el catolicismo era un paso atrás, o sea, de que realmente ser católico era como, nosotros queríamos que los católicos dieran el paso hacia la nueva era porque pensábamos que eso eh, iba a ser para ellos la plenitud del catolicismo, ¿no? O sea, la nueva, así como, míralo así, así como nosotros católicos pensamos que los judíos que vengan a la iglesia católica van a tener la plenitud del judaísmo, nosotros en la nueva era pensábamos que los católicos que vinieron a la nueva era iban a tener la plenitud de, de, de la enseñanza espiritual, ¿no? Entonces, ese es como un buen paralelo para poder entender esa lógica. Excelente, mi hermano. Precisamente eso es lo que me da pie para hacerte la siguiente pregunta del programa. Y es, entonces, ¿cuáles fueron esas 2 o 3 dudas, preguntas u objeciones específicas y más te impedía abrazar la fe católica como lo haces hoy en día? Vamos a mencionarlas desde la más leve hasta la más fuerte. Y luego vamos a entrar entonces al tema de cómo fue que lograste resolver esas objeciones para hoy en día ser el Hugo Delgado del hoy. Yo pienso que la primera es el tema de la evolución, ¿no? Uno se crea esa idea de que las cosas tienen que evolucionar y que la religión evoluciona y de que Dios tiene un plan evolutivo en el cual está esta idea de la revelación progresiva. ¿Qué es la idea de la revelación progresiva? Que Dios va entregando enseñanza en la medida que el ser humano va avanzando, le va entregando una enseñanza cada vez más avanzada. Es para mí, ese era, digamos, el principio hermenéutico, si queremos llamarlo así, con el que yo me movía. Yo decía, entiendo la religión católica no es algo oscuro, pero definitivamente Dios está entregando algo superior, entonces no tengo que quedar, entonces yo decía, no tengo que quedarme en el catolicismo. Entonces, en la nueva era, cojo lo mejor de la Iglesia Católica, pero cojo eso que la Iglesia Católica le falta. Ese era, digamos, el primer elemento. Y el segundo elemento era esta idea que ellos te meten, ¿no? De que la Iglesia Católica tenía infiltrados ángeles caídos y bueno, no sé si has leído alguna vez el libro de Enoch. El libro de Enoch es muy relevante en círculos de nueva era. Y es un tema muy complicado, ¿no? Porque, bueno, de hecho los apóstoles citan el libro de Enoch en Pedro y Judas, lo tras. Entonces, ese tema del libro de Enoch es un tema muy complicado. Alguien me hacía una pregunta al respecto y le dije, bueno, ese es un tema muy, muy delicado y complicado, pero el punto es que en el libro de Enoch se habla de estos ángeles que infiltran la tierra, y en la nueva era te decían que algunos de estos ángeles habían infiltrado el catolicismo, ¿no? Entonces, por eso uno veía el catolicismo con cierta reticencia, ¿no? Pensando que, bueno, que había sido infiltrado por los ángeles caídos. Ya fueron como las 2. O sea, Hugo Delgado dijo, yo logro solucionar esto y me hago católico. No, 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 yo no tenía ni la más mínima intención de solucionarlo, porque para mí no había un problema, o sea, la solución viene cuando hay un problema. Para mí, la solución ya la tenía y la solución era la nueva era. Y otro de los temas es que hay muchos elementos en la nueva era, al menos donde yo estaba, que eran muy, al menos en mi opinión, eran muy convincentes, y especialmente en temas de revelación privada. Habían elementos de revelación privada que yo consideraba que eran, como decimos en Colombia, descrestantes, o sea, cosas que yo veía ahí en la revelación privada que decía, esto tiene que ser verdad, esto es demasiado profundo para que se lo invente alguien, esto tiene que venir de Dios, esto tiene que ser verdad. Ese era un poquito
la forma. Pero para mí no había ni el más mínimo interés de ser católico. O sea, ¿para qué iba a ser católico? Que en la nueva era tenía lo mejor del catolicismo, pero tenía lo mejor de un conocimiento espiritual más avanzado, ¿no? Pues no había ningún interés. De hecho, volver al catolicismo me pareció un retroceso eh, violentísimo, pues, cosa que no quería yo llegar a ese punto para nada. Bueno, entonces esto nos lleva a esta parte del programa donde Hugo nos va a contar es qué pasó para que estas dos objeciones, dudas, perdón, dudas no, estas dos verdades que tenía tan arraigadas en su vida comenzaran a convertirse en de pronto Hugo está equivocado. ¿Qué fue lo que pasó entonces para que Hugo viera esto como una posible equivocación? ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces para que Hugo entonces abandonara esa realidad que concebía y abrazara entonces la fe católica? ¿Qué ocurrió ahí? Yo creo que es una suma de factores, entre ellos el haber estado en una comunidad de nueva era que supuestamente era la más avanzada en el planeta Tierra y darnos cuenta de que era una comunidad donde sufrimos mucho desde el punto de vista emocional y, digamos, nos sentimos muy maltratados. Entonces, como que eso empezó a minar un poquito la credibilidad que tenía la nueva era y como que, bueno, una cosa es lo que dicen, pero lo que hacen no es. Digamos, vimos tantas actitudes crueles que dijimos, ven, pero aquí dicen que esto es lo más avanzado del mundo, pero toda esta crueldad, ¿no? Toda esta forma de tratar a la gente, eh, como que no hacía sentido y bueno, algunas prácticas empezaron a degenerarse cada vez más. Había una práctica en la que nos reuníamos y la gurú tomaba palabras, o sea, como que recibía palabras del supuestamente de Sanat Kumara, por decirlo así, casi que el representante mismo de la deidad en esta parte del cosmos. Y cada día los mensajes eran más crípticos, más complejos, las cosas no hacían sentido. Prácticamente las doctrinas o ideas fundamentales cambiaban casi que cada 2 días. Entonces llegó un momento en el que ya era insostenible, ¿no? Y bueno, nos fuimos de allí y ahí fue cuando empezamos ya como a hacernos preguntas y entramos en el movimiento Pro Vida, a trabajar en el movimiento Pro Vida, especialmente por un libro que leí de Abby Johnson. Y sucede que donde estamos nosotros vive Abby Johnson, entonces conocimos algunas personas que están aquí en Texas, el movimiento Pro Vida es muy fuerte. Y en contacto con el movimiento Pro Vida, tuvimos la oportunidad de conocer católicos muy, muy firmes en su fe, ¿no? Y esas cosas como que te van, ese ejemplo de verlos al frente de las clínicas de aborto rezando su rosario, pues, siendo gente íntegra, gente de fe, realmente eso como que al menos a mí me fue llamando mucho la atención. Y en ese momento estaba eh, entre ver eso y seguir en la nueva era. Y cuando iba a la nueva era, veía que esta gente no era sino pura teoría, ¿no? Pero muy, muy, muy poca práctica, muy poca caridad y muy poco amor. Y como que bueno, ahí ya ya estábamos haciéndonos preguntas. Y recuerdo un día estar en ese movimiento nueva era y yo había estado leyendo más sobre el tema pro vida y me di cuenta de que la Iglesia Católica tiene una posición en contra del uso de anticonceptivos. Y una de las cosas que yo aprendí en la nueva era es que cuando una mujer está tomando píldoras anticonceptivas, es muy probable que haya abortos involuntarios, ¿no? Porque creo que el cigoto no se puede anclar en el útero de la mujer, pues en parte por las hormonas que tienen estas pastillas y por el cambio hormonal que se obra en la mujer. Entonces, estando una vez hablando con una persona del movimiento Pro Vida, me contó eso y para mí, y me dijo, la Iglesia Católica eh, no está a favor de los anticonceptivos. Me pareció que era una posición absolutamente consistente y me pareció la posición más coherente en temas de movimiento Pro Vida. Y recuerdo
Cuando fui ese fin de semana al Movimiento Nueva Era, tomé un libro y lo abrí, era un libro sobre el matrimonio y la sexualidad, algo así. Y ellos decían que estaban a favor del uso de anticonceptivos. A mí eso me pareció lo más incoherente del mundo. Dije, aquí no puede estar la verdad. O sea, no puedo yo estar hablando por un lado de ser pro vida, de estar en contra del aborto, pero, pero promover los anticonceptivos, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y cuando leí Humanae Vitae de encíclica de Juan Pablo II, pues de Pablo VI, me di cuenta de que todas las profecías que él plantea allí, 4 de ellas, una de ellas es que el uso de anticonceptivos va a incrementar el aborto, ¿no? Y bueno, para mí es ser totalmente consistente. Si estamos en contra del aborto, tenemos que estar en contra del uso de anticonceptivos, porque las dos cosas se alimentan la una a otra y eso está demostrado. O sea, eso es un hecho que está demostrado por científicos sociales y economistas, ¿no? Pero el punto es que ese tipo de cosas, esa inconsistencia, para mí ya fue una inconsistencia que de plano eh, echo abajo el andamiaje de la nueva era. Ya dije, esto definitivamente es falso. O sea que ahí básicamente estoy viendo que esa evolución del ser, en contraposición a lo que parecía que la Iglesia Católica se había estancado, digamos que de cierta manera se te voltearon entonces ahí los papeles, porque entonces de que se estaba quedando realmente estancado era la nueva era y era la Iglesia Católica, que entonces estaba era como un proceso de darle más valor al ser como tal, que se estaba antes perdiendo. Sí, o sea, básicamente lo que descubrí es que la nueva era todo un castillo de naipes, ¿no? O sea, de que no había consistencia y obviamente yo ya había visto ciertas inconsistencias en la biología, pero las había guardado y dije, bueno, de ser que no lo entiendo, de ser que no tengo aún la habilidad para percibir estas incongruencias. Pero cuando llega un momento en que se van acumulando y cuando ve uno una posición tan coherente como aquella de la Iglesia Católica, pues por supuesto me llamó mucho la atención y darme cuenta de que nunca había leído la Biblia en profundidad, ¿no? Y de que en la medida que la empecé a leer y la empecé a entender, muchos paradigmas que empezaron a cambiar. Y especialmente yo pienso que lo más importante es Cristo, ¿no? O sea, ¿quién es Él? Él es único, fue el único. Tú hablas de la nueva era, no hay ningún maestro, ser espiritual, santo al que uno le rece en la nueva era, que haya resucitado como lo hizo Cristo. Que su vida y su muerte haya sido profetizada siglos antes y que sea capaz de prometernos a nosotros el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, como dice en Gálatas 1:8, si alguien viene con un evangelio distinto de que si sea un ángel del cielo, anatema sea. Yo creo que el evangelio de la nueva era no es congruente con Cristo ni con su enseñanza. Porque, entre otras cosas, la nueva era cree en la reencarnación, ciclos de reencarnación hasta que logramos el Samsara. Y eso, si alguien cree en la reencarnación, como lo decía ayer en un programa, si alguien cree en la reencarnación, no se puede llamar católico. Sería una vergüenza decir que es católico. Por una razón muy sencilla, ¿no? Porque si uno cree en la reencarnación, uno cree que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente para lidiar con todos nuestros pecados. Eso es algo que, digamos, es algo que eh, es fundamental y esencial para entender la misión de Cristo. Viene, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si yo estoy pensando que Él es el que soy cristiano, pero al mismo tiempo creo que necesito hacer obras, buenas obras, durante 5, 10, 20 rondas de vida, entonces, pues, decir que creo en Cristo es un saludo a la bandera, ¿no? Porque realmente no estoy creyendo. Es decir, que se te hizo fácil desapegarte de la creencia en la reencarnación debido a una honestidad intelectual. Es decir, o sea, empezaste a leer las escrituras, empezaste a ser católicos
que realmente eran consecuentes con su fe, católicos bien formados, el movimiento pro vida, o sea, empezaste a ver la consistencia y la coherencia de lo que es la fe católica. ¿Se te hizo fácil abandonar esa creencia de la reencarnación o fue de pronto un paso complejo en ese proceso? No, yo creo que cuando uno empieza a ver esa coherencia, hay algunos temas de la reencarnación que son incoherentes. Entre esos, la idea de que cada cuántos días tengo que vivir para ser liberado de las rondas de la reencarnación, ¿no? Que eso es una pregunta que nadie en la nueva era te va a poder resolver. ¿Cuántas vidas tengo yo que vivir? ¿Cuál es mi karma el día de hoy? Te van a echar una cantidad de cuentos, pero nadie te va a responder eso. Y eso es una cosa que causa tremenda insatisfacción o preocupación a muchas personas que están en la nueva era. ¿Cuál es mi karma? Entonces, o también, bueno, de pronto tengo un karma muy grande y de pronto me va a pasar una cosa muy mala. Uno no puede tener paz así. Pues, pero para mí era un tema de consistencia, ¿no? Algunas cosas me parecen coherentes de la reencarnación. Por ejemplo, el hecho de cuando nosotros vemos las injusticias en el mundo, parecía hacer mucho más sentido el modelo de la reencarnación, de forma que aquellos que tienen unas vidas muy difíciles, muy, digamos, muy llenas de problemas, de dificultades, de adversidades, que hacía más sentido que ese fuera el resultado del karma de vidas pasadas. Digamos que en ese sentido, la reencarnación tenía un modelo que al menos para ese tipo de cosas parecía hacer sentido. Pero hay otras cosas que no hacían sentido. Eh, y para mí, digamos, desde el punto de vista católico, yo no puedo explicar aún por qué algunas personas tienen vidas más fáciles que otras. Esto pareciera que hay una injusticia en ese sentido. Yo creo que en el catolicismo, Santo Tomás dice, por ejemplo, que hay unas personas que pueden recibir más gracias que otras y que eso es un misterio, nosotros no entendemos eso, cómo funciona. Entonces, ese es un poquito el tema que hace que la idea de la resurrección y de vivir una sola vez, eh, que tomar cuerpo como un alma que no tiene preexistencia, sino que Dios la crea en el momento de la gestación. Y tener esa, digamos, esa idea de que puedo tener la suerte de tener una vida muy fácil o puedo tener la falta de suerte de tener una vida muy difícil, ¿no? Entonces, ese elemento y lo podía procesar mejor a través de la reencarnación, pero de nuevo hay un elemento de la reencarnación que termina no haciendo sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que yo en esta vida pague algo que sucedió hace 20.000 años? Porque acuérdate de eso, ¿no? O sea, generalmente todos estos movimientos no eran de continentes perdidos como Atlántida, Lemuria, a decir, o incluso que tú vienes de planetas que anteriormente estaban habitados, como por ejemplo, ellos van hablando del 12.º planeta de Asichin, de planeta que está entre Marte y Venus, que no es Marte. Si simplemente que hoy se, digamos, prueba de que había un planeta, entonces ellos te van a decir que ese planeta estaba habitado y que muchas de esas almas que no pudieron seguir en ese planeta vinieron a encarnar a la Tierra. Entonces, bueno, quiere eso decir que yo voy a tener que pagar un karma que cometí hace 200.000 años. ¿Me explico? Entonces, son cosas, son cosas un poquito eh, incoherentes en el tema de la reencarnación. Así que tampoco es que resuelva todas las inquietudes, ¿no? Y ya cuando uno empieza a ver que lo que la Biblia enseña, lo que Cristo enseña, y sobre todo la forma en que la nueva era te vende el tema de la reencarnación y los soportes, eh, y pienso que no hay mucho al ¿no? Y ya cuando uno empieza a ver de nuevo que el castillo de naipes empieza a caer solito. Excelente, mi hermano. O sea, básicamente, dato mata relato. Nosotros con la Iglesia Católica podemos tranquilamente eh, compatibilizar ciencia, filosofía y teologías de una manera consistente. Creo que la nueva era ahí es donde, como vos decís, este castillo de naipes se cae en el momento en el que vamos a buscar los datos, la evidencia, la fuente,
solo es el relato. Y Es sencillo. Pregúntale a una persona nueva era que de dónde saca la certeza de que la reencarnación existe. Nunca te van a dar una respuesta. Lo más que te pueden dar es decir, es que fulanito que es un canal, o fulanito que es un medium, o fulanito que es un profeta, o sotanito que es un mensajero de las huestes celestiales, me dijo eso. No, yo tengo el testimonio de Cristo, es un testimonio histórico, es algo real, hubo unas profecías, hubo todos unos elementos históricos, que la palabra de Dios inspirada. No hay, o sea, yo ahora he tenido algunas conversaciones, no muchas, con hermanos que son de la nueva era y pues yo soy un apologeta católico, ¿no? Y tengo que hay veces hacer apologética católica discutiendo con protestantes y son, digamos, unos diálogos complejos y difíciles y retadores y hay argumentos de ida y vuelta. Una conversación con una persona nueva era no dura 3 minutos porque no tienen nada, no hay ninguna base. Un protestante tiene la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios. Entonces un protestante puede anclarse. Una persona en la nueva era no tiene nada, son puras especulaciones, tienen puro humo. Y bueno, es fácil verlo ahora, ¿no? Pero era difícil verlo cuando estaba allí, porque uno lo que pensaba era que eh, después de entender los milagros, después de escuchar los mensajes de estos mensajeros y de estos maestros, que la gente iba a convencerse de que ese realmente era el camino, cosa que no necesariamente pasa. Lo que la gente toma es que empieza a llenarse una cantidad eh, de tomar cosas de la nueva era poquito a poco y de tratar de integrarlo a su catolicismo, pero obviamente esas son dos cosas que no son compatibles, ¿no? bueno, mi hermana, yo creo que entonces, como por hacer una síntesis o un resumen de qué fue lo que te acercó nuevamente a la fe católica, podríamos decir entonces que fue inicialmente conocer la consistencia de un buen ejemplo católico en el movimiento pro vida, leer las escrituras y en síntesis una coherencia intelectual que realmente hace que cuando uno ve la verdad ante sus ojos, no la rechaza. Y eso, como lo he notado yo en la gran mayoría de testimonios que uno ve, siempre que hay un paso con humildad, es donde Dios permite la conversión. Cuando hay un paso en la humildad, y casi siempre esa humildad es aceptar, estoy equivocado. Y bueno, mi hermano, ¿para qué puede ser conocer a Cristo, no? Porque en la nueva era te dan Cristo distorsionado, ¿no? Es cuando uno llega a la Biblia y cuando uno le entiende desde el punto de vista católico, es un Cristo completamente. Entonces el verdadero Cristo es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad, con toda la esencia misma del Dios infinito, ¿no? Entonces, ese no es el concepto de Cristo en la nueva era. Es un concepto totalmente distorsionado, humanizado, rebajado y dividido, ¿no? Así que ahí es donde está una gran diferencia. Bien dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Por eso terminan no amando a Cristo, sino que de Cristo me sirve esto, de Buda me sirve esto, de Cristo me sirve esto. Entonces termina siendo un salpico, como dice Mo. Y Cristo en ese escenario es uno más, ¿no? De pronto, en la organización donde yo estaba en una de ellas, Cristo era inferior al Buda, ¿no? O sea, el Buda era superior a Cristo, a Jesús, a Jesús Cristo, porque yo soy media de Cristo que es distinta, ¿no? Es media un poco compleja de un Cristo cósmico que viene y entonces empieza a iniciar a Jesús el hombre y ese Jesús el hombre se mira manifestando ese Cristo cósmico y por eso ese Jesús se llama Jesús Cristo. Y bueno, es un tema metafísico, yo diría que complejo, no es una solución metafísica elegante, pero bueno, es una complejidad propia del movimiento, ¿no? Era como tratar de entender realmente qué es lo que ellos creen, ¿no? Bueno, mi hermano Hugo, entonces en ese orden de ideas, Hugo, el hígado abraza la fe, va y se confiesa, conoce
y lo que es la adoración eucarística, comienza a comulgar. Tu matrimonio fue por la iglesia católica, pues me imagino, empezaste a darle pues el... Había sido una secta en la secta nueva era que estábamos, nos casamos, pero ya cuando volvimos dijimos, no, pues que esto tiene que ser un matrimonio sacramental. Entendimos el poder del sacramento, ¿no? Y es algo que la gente en la mayoría de los casos desconoce, pero las gracias sacramentales del matrimonio son abundantes. Y bueno, nosotros lo empezamos a vivir con mucha más fuerza una vez estábamos ya casados por la iglesia. Qué belleza, mi hermano, así y así tiene que ser. Entonces, como bien dijimos en un inicio, la vocación de Hugo es obviamente al matrimonio, a la familia, pero todos también tenemos un ministerio que nuestro Señor Jesucristo nos ha ido llamando. En este caso, sería un ministerio desde el tema de la defensa racional de la fe y el tema de la apologética, ¿ya? ¿Cómo le sirve hoy Hugo Delgado al Señor desde su ministerio? ¿Cómo conoce Hugo Delgado la apologética? ¿Cómo abraza este ministerio y de qué manera lo ejerce hoy en día? Bueno, es una historia larga porque hay ciertas cosas que empiezan a pasar, Dios me empieza a preparar de una forma inexplicable para mí, o sea, me empieza a crear ese deseo de poder defender la fe en contra del protestantismo inicialmente, porque aquí he tenido amigos que me han cuestionado, amigos protestantes que han cuestionado mi fe, y, y en mí empezó a crecer un deseo de poder tener respuestas contundentes, ¿no?, a las objeciones protestantes. Y en algún momento pensé en hacer un canal, sobre todo pensando en mis amigos de la nueva era, tratando de convencerlos de que volvieran al catolicismo. eh, y deshice ese canal y bueno, poco a poco empecé a poner videos de defensa de la fe en contra del protestantismo y digamos que esa fue la parte que empezó a hacer que el canal que tengo se conociera más. Entonces, de los 103 videos que tengo, solamente 3 son de la nueva era. Entonces, digamos que la función principal ha sido defensa de la fe en contra de, eh, o he enfocado principalmente en ese contraste entre el catolicismo y la doctrina o las doctrinas protestantes. Pero bueno, poquito a poco estamos volviendo más a tocar el tema nueva era, que es el tema que conozco con más profundidad, ¿no? Pues, por una razón sencilla, es que estuve muchos años allí. Claro, mi hermano. Bueno, ¿y cómo ha sido entonces esa formación apologética? Porque obviamente muchas personas dicen, ay, sí, es que ustedes saben mucho, se saben la Biblia, entonces saben responder esto, lo otro. ¿Cuál es el proceso para que una persona pueda realmente aprender a defender su fe con esa convicción, con ese criterio, con esa vehemencia, coherencia? ¿Cuál es ese consejo que Hugo le puede dar entonces a las personas que quizás en este momento pueden tener dudas, ¿cierto?, respecto a su fe y resolver estas dudas, pero además de resolver las dudas, casi siempre surge como ese deseo de, bueno, yo también quiero ayudarle a otros a resolver las dudas que quizás pueden tener. Y esto obviamente muchas veces lleva al tema de la apologética. Bueno, yo creo que en temas de apologética, por supuesto, hay que estudiar, por supuesto, hay que eh, prepararse, hay que formarse, hay muy buenos recursos gratis en Internet, hay libros que hay que comprar, cosas que hay que leer. Cada día es más fácil porque cada día hay mejores apologetas, cada día hay mejores recursos en Internet, cada día hay una cantidad de material gratis en YouTube, en las redes. Entonces, se está haciendo cada día más fácil, simplemente el deseo, pero el deseo no es algo que necesariamente venga de nosotros, es una gracia de Dios, ¿no? Así que si me preguntas cuál ha sido mi mejor preparación para ser un apologeta de la fe católica, mi mejor preparación ha sido visitar al Santísimo, ir a hacer adoración eucarística y ahí sentado con Dios, estudiar la Biblia, sentado con Dios, escucharlo, tratar de callar mi mente y tratar de escucharlo, eh, y poco a poco, porque han sido varios años
de hacer oración eucarística con mucha frecuencia, poco a poco Dios te va mostrando, ¿no? De las formas más sutiles, Él te va dirigiendo, te va guiando, te va dando ese deseo de estudiar la Biblia, te va dando ese deseo de formarte, te va trayendo las personas y los recursos que necesitas para formarte, va abriendo las puertas. Yo cuando hice mi canal, dije, bueno, si me va muy bien, y voy a mantener este canal, si llego a 200 personas. O sea, para mí ese era como digamos, como el punto, 200, 300 personas. Yo dije, bueno, si tengo 200, 300 personas, esto es un éxito para mí. Y hoy tengo más de 5.000 suscriptores, ¿no? Entonces, es algo que yo no puedo, o sea, yo no estoy en capacidad de hacerlo, simplemente es la gracia de Dios, ¿no? Es esa gracia que uno recibe en la Eucaristía, esa gracia y esa, digamos, ese aprendizaje que viene de estar haciendo adoración eucarística, porque un día lo decía Abraham Pitre, que es uno de los grandes teólogos católicos actualmente. Él decía que las mejores clases de teología a las que él ha ido consisten en sentarse al frente del Santísimo por 1 o 2 horas. Y yo coincido 100%. O sea, mi preparación, por supuesto, es buscar y leer y estudiar, pero donde más aprendo es cuando me siento al frente de la presencia de Cristo en el sacramento, en el Santísimo Sacramento, y simplemente lo miro y lo escucho y trato de conectarme y de estar en sintonía con Él y de dejar al lado todos mis apegos, mis deseos humanos y dejar que sea Él el que se manifieste, ¿no? Y bueno, y creo que eso es como la energía y la fuerza y la gasolina de, de toda la labor apologética que llevamos. Claro que sí, mi hermano. A mí me gustaría de pronto ahí apuntar dos cosas. Primero, una, una frase que la modificaría un poco como hacia el sentido de la apologética, que dijo una vez el padre Luis Asano de Argentina. Él lleva, y modificándola obviamente como dije, sería como un apologista. Y no ahora es solamente un conferencista que habla bien de... Y conferencistas hay muchísimos mejores, es en la nueva era, en el movimiento de superación personal, hay muchos mejores. O sea, y nuestra ventaja competitiva, si lo queremos ver en términos en lenguaje de negocio, nuestra ventaja competitiva y la oración, nuestra ventaja competitiva, la Eucaristía, nuestra ventaja competitiva es la gracia de Dios, porque la gracia es sobrenatural, o sea, esto es lo que realmente atrae y lo que realmente hace que cualquier labor que llevemos a cabo, y es con tu bendición, las cosas te van a dar de la forma en que Él quiere y esa siempre va a ser la mejor forma, ¿no? Claro que sí, mi hermano, totalmente. Desde que estemos obviamente unidos a nuestro Señor Jesucristo y de las manos de la Virgen María que nos lleva más perfectamente a Él, todo se va dando. Dijo San Agustín, reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Ese trabajo es parte de nosotros, donde tenemos que poner de nuestra parte en la oración y en la formación. Y ya, desde que tengamos esa balanza de una manera correcta, el Señor se despliega en gracias. Bueno, mi hermano Hugo, me gustaría que de pronto le dieras un mensaje tipo advertencia y recomendación a las personas que en este momento quizás o están moviéndose en la nueva era o tienen amigos en la nueva era. Hay gente que los está tratando de convencer de ir a la nueva era, que tienen familiares haciendo prácticas de la nueva era, que incluso muchas veces ni siquiera saben que están haciendo prácticas de la nueva era y creen que son muy piadosos dentro de la fe católica, pero que quizás esa ignorancia, la falta de formación y todo esto les hace estar como en este mundo y muchas veces hasta sin darse de cuenta. Bueno, yo creo que lo primero es reconocer que hay algunos elementos de la nueva era que se han filtrado, se están filtrando dentro de la vida católica. Hay veces, sí, hay que ser honestos, desafortunadamente algunos sacerdotes y religiosas han sido causantes de esto, están abiertos a ese tipo de enseñanzas, lo cual, en mi opinión, es una desgracia. Entonces hay que reconocer que efectivamente hay elementos de esta religión en nueva era
que son contradictorios y son, como diríamos, la palabra técnica es, o sea, son totalmente opuestos a la fe católica, ¿no? En total contradicción. Entonces, reconocer que estas cosas están sucediendo. Hay gente que cada vez más cree en los cristales de cuarzo, en las energías, en los chakras, en la kundalini, en el cuerpo etérico, en los maestros ascendidos, en los 7 rayos, en toda esta cantidad de elementos que definitivamente son una forma del enemigo de Dios de confundir la gente y de sacarla del verdadero camino. Así que hay que hacer un llamado de atención para todas estas cosas. Yo lo digo desde una experiencia de 23 años, donde siento que bueno, Dios me permitió pasar por eso y volver a la Iglesia Católica, quizás para poder a otros contarles que no desperdicien su tiempo ni su energía, no desperdicien su dinero en elementos, prácticas nueva era, son dañinas, no solamente para el bolsillo, sino también para el alma, que es lo más importante. Por supuesto, pueden poner su salvación en riesgo y sobre todo están ofendiendo a Dios porque el Dios de la nueva era no es el mismo Dios trinitario, no es el mismo Cristo que nosotros adoramos. Entonces es un Cristo, digamos, diluido, es un Cristo eh, distorsionado y eso es algo bastante delicado, ¿no? Entonces hay que alejarnos de eso, hay que reconocerlo. Tenemos una ventaja, tenemos la iglesia con sus enseñanzas de 2000 años, que a veces pareciera que son un poco anticuadas, pero la verdad no es anticuada. Y la verdad está allí y la verdad no tiene por qué cambiar cada 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces tenemos una enseñanza que es mucho más perenne, mucho más consistente y como católicos, si estamos en prácticas nueva era, renunciemos a ellas, vamos a hacer una muy buena confesión, pongámonos de nuevo en paz con Dios y volvamos a tener una vida sacramental, volvamos a enfocarnos en tomar la Eucaristía con la máxima frecuencia, si podemos hacer adoración eucarística, realmente dediquémonos a ser católicos de verdad. Y ustedes se van a dar cuenta de que allí van a encontrar ustedes muchísimas mejores cosas que aquellas que la nueva era promete y nunca es capaz de entregar, ¿no? Porque no son sino puras promesas falsas en el mejor de los casos. En el peor de los casos puede uno terminar con posesiones demoníacas, con espíritus que entran en la vida de uno, espíritus impuros, espíritus dañinos que pueden traer a sus vidas unas muy serias consecuencias. Entonces hay que ser muy cautelosos y darnos cuenta de nuevo en que esto es mucho más común de lo que nos imaginamos. Claro que sí, mi hermano. Pues, de verdad que eh, por gracia de Dios estas palabras le sirvan a muchas personas que pueden estar en estas prácticas para hacer un alto en el camino, abrir los ojos, buscar respuestas, buscar formación, buscar asesoría y darse cuenta que realmente la casa es aquí, en la Santa Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, que tiene un magisterio que es vivo, que tiene una palabra que está viva, que es el Verbo, que es Jesús. Hugo, mi hermano, de verdad que te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado. De verdad que para mí es un honor tenerte pues en este espacio, en este programa, porque realmente preguntando se llega a Roma. Muchísimas gracias por haber participado pues del programa, mi hermano, y esperamos que en alguna otra ocasión se pueda repetir, ya tratando pues como algunos otros temas y darle pues obviamente profundidad y esto que ya en este momento desde la apologética que puede brindar tanto apoyo y tanto fruto para tantas almas. Muchísimas gracias, Hugo. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, todo, ojalá el mensaje haya calado y que estemos mucho más pendientes de saber dónde ponemos nuestras creencias y sobre todo la idea es volver a la fe católica en su plenitud. Bueno, muchísimas gracias
por esto estuvieron conectados, a las personas que van a ver el programa en un futuro. De antemano, muchas gracias, que Dios les bendiga, la Virgen María los acompañe y recuerden que preguntando se llega a Roma porque nadie ama lo que no conoce.